Veamos ahora la explicación de cómo pueden resolver los problemas de la tarea. Yo le voy a cambiar los datos para que ustedes hagan el suyo propio, pero pueden seguir paso a paso según mi explicación. Vamos al primer problema que dice: Pedro colocará 35 metros cuadrados de mosaico en el piso de su patio, que mide 11 metros por 9 metros. Como el mosaico no alcanza para cubrir todo el piso, dejará un pasillo de ancho uniforme como muestra la figura. ¿Cuál será el ancho del pasillo? Lo primero que debemos de hacer es encontrar los datos que nos muestra el problema. Como verán, yo le he cambiado los datos para hacer mi propio ejemplo y ustedes resolverán el de ustedes. Lo primero que debemos de hacer es identificar los datos importantes en este gráfico o dibujo representativo del problema. Nos habla que colocará 35 metros cuadrados de mosaico. Podemos observar que esa será el área a cubrir con el piso. Y las medidas de mi problema son que el patio mide 9 de largo por 7 metros de ancho. Pero dice que no alcanza a cubrir todo el piso, por lo que dejará un pasillo de ancho uniforme, como se muestra en la figura. Como podemos observar, la X representa el ancho de ese pasillo uniforme porque por todas partes va a medir el mismo ancho. Y la pregunta es: ¿cuál será el ancho del pasillo? Pues es la incógnita a resolver, la X. Recordemos que para resolver un problema o para traducir un problema al lenguaje algebraico debemos de basarnos en alguna igualdad que exista aquí. Nos están proporcionando un dato que es el área del piso a cubrir. Por lo tanto, ya tenemos aquí una igualdad que es la del área. Si nos vamos a la fórmula del área es igual a largo por ancho y aquí tenemos la igualdad. Lo que seguirá a continuación pues es sustituir los valores del área y del largo y el ancho por los valores que tenemos y los que podemos traducir al lenguaje algebraico. El área dice el problema que es de 35 metros cuadrados. El largo no lo tenemos, pero tenemos un dato de referencia que es 9 metros. Que esos 9 metros son del largo del patio, pero nosotros tenemos queremos el largo del piso que vamos a cubrir. Por lo tanto, sería el largo de ese piso del cual tenemos el área, sería 9 menos la X. A ese largo del patio le tendremos que restar el ancho del pasillo que no se podrá cubrir. Por lo tanto, repito, sería 9 menos X. Y entonces el ancho de ese piso que vamos a cubrir sería 7 menos X, porque esa parte no la alcanzaremos a cubrir. Estos dos valores que ya tenemos los vamos a sustituir en la fórmula del área, que es nuestra igualdad, de la cual partirá la ecuación, que sería largo 9 menos X por el ancho, que es 7 menos X. Como tenemos paréntesis, recuerden que debemos de reducir la expresión, debemos de multiplicarlos para obtener la ecuación cuadrática en su forma general. Pero antes voy a invertir los miembros de esta igualdad, que quedaría de esta manera. Ahora sí, multiplicamos los binomios para obtener la ecuación cuadrática. Comenzando por 9 por 7, 63. Después 9 por menos X, menos 9X. Enseguida menos X por 7, menos 7X. Y finalmente menos X por menos X más X cuadrada. Recordemos que menos por menos es más. Y bajamos la igualdad. Es igual a 35. Ahora deberemos de reducir los términos semejantes y ordenar la ecuación, colocando en primer lugar la X cuadrada. Ahora reduciremos los términos semejantes. Menos 9X menos 7X nos da menos 16X. Recordemos que en suma y resta signos iguales se suman y se deja el mismo signo. Y por último colocaremos el 63 como término independiente, más 63. Y de una vez
vamos a igualar a 0 pasando el 35 al otro lado de la igualdad, restando. De esta manera, igualamos a 0. Vamos a reducir el 63 con el menos 35 haciendo una resta y quedaría x cuadrada menos 16x más 28 es igual a 0. Recordemos que en suma y resta signos diferentes se restan y se deja el signo del número mayor, que es el 63, por lo tanto queda positivo. Ahora sí vamos a aplicar el método de factorización para encontrar la incógnita, el valor de la x, que en nuestro problema representa el ancho del pasillo. Para esto debemos de encontrar dos números que sumados nos den menos 16 y multiplicados nos den 28. Podemos observar que en la suma queda un número negativo, por lo que podemos deducir que ambos son negativos, puesto que en la multiplicación nos queda positivo. Recordemos que menos por menos da más. Entonces ahora buscaremos dos números que sumados nos den menos 16. Deben de ser negativos y multiplicados nos den 28. Buscando encontramos que 14 por 2 son 28 y ambos negativos porque menos por menos da más. Y si los sumamos, quedarían menos 14 menos 2 es igual a menos 16. Recordemos que signos iguales se suman y se deja el mismo signo. Con estos números que encontramos ya podemos armar nuestros binomios. Recordemos que estamos ante un trinomio cuadrado, que sería la ecuación simplificada que nos quedó representativa del problema, x cuadrada menos 16x más 28 igual a 0. Y un trinomio cuadrado como ese proviene de binomios con un término común. Buscamos el término común y sabemos que es la x porque se multiplicó por sí misma y dio como resultado x cuadrada. Por lo tanto, la colocaremos en nuestros binomios y ahora los números que encontramos son los que van en nuestros binomios como términos no comunes. Y tendríamos entonces nuestra forma factorizada de la ecuación como x menos 14 por x menos 2 es igual a 0. Si ustedes recuerdan los ejemplos pasados, sabemos que los números que encontramos van a ser la solución de la ecuación. Los simétricos de los números que encontramos serán las soluciones de nuestra ecuación. Y entonces las soluciones de esta ecuación serían x1 es igual a 14 y x2 es igual a 2. Lo que sigue sería comprobar cuál de las dos resuelve nuestro problema. No podríamos utilizar el 14 puesto que el largo de nuestro patio es 9 y entonces ese número no nos ayudaría. Sería entonces el 2, el ancho del pasillo, que es lo que nos está preguntando el problema. Daremos la respuesta y comprobaremos. La respuesta sería el ancho del pasillo es de 2 metros. Vamos a realizar la comprobación y la podemos realizar con nuestra fórmula del área. Empleando esta fórmula tenemos que área es igual a largo por ancho. Vamos a sustituirla por los valores que tenemos, que sería 35 es igual a 9 menos x por 7 menos x. Debemos de demostrar que el valor de la x, que es 2, nos da como resultado 35 si la sustituimos en esta ecuación. Quedando de esta manera, 35 es igual a 9 menos 2 por 7 menos 2. Vamos a multiplicar los términos que están dentro de los paréntesis. Y quedaría 35 es igual a 7 por 5. Multiplicamos 7 por 5. Y con ello demostramos que sí se satisfizo la igualdad. Con esto concluimos este problema.